y entonces el ejército tenía que pasar a las casas a sacar a la gente y meterlas en fosas comunes porque no había otra manera, y él decía que veía al diablo ahí. Creo que no me canso de mencionarlo. Todo fantasma femenino, de expresión femenina, tiene que ver con violencia de género. No hay uno solo. Esta cosa cierra la puerta del baño, o sea, se encierra en el baño. Y cuando va mi papá, no un minuto, yo creo que 10 segundos después, ya no hay nada, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 3 de Enigmas Históricos con Chuy Campos. Muchísimas gracias por estar y consumir este contenido concienzudo, este contenido que va más allá. Ay, échate agua, güey. No es cierto. Somos como cualquier persona, nada más que le entramos a la ñoñez. Esa es nuestra característica, es ser ñoños. Y el día de hoy se me hizo, gracias a mi querido Ismael, hay que hacer la mención. Ismael me dijo: güey, te estás perdiendo la mitad de la película, ¿por qué no? Estás entrevistando a Mar Arriaga. Y con nosotros está el día de hoy en este capítulo que trata sobre casas embrujadas en la Ciudad de México, Mar Arriaga. Mar, ¿cómo estás? Bien, amigo, muchas gracias. Isma, de Leyenda Urbana, que nos está escuchando. Gracias, amigo, te quiero mucho. Gracias por traerme a mi nuevo mejor amigo. A mi nuevo mejor amigo de todo el mundo del podcast. Gracias. Tenías toda la razón. ¿Por qué no me habías mencionado de él, por favor? Muchas gracias por la invitación y qué padre estar aquí contigo. Qué chido coincidir por parte de un amigo. Yo creo que son grandes momentos que se dan en la vida, ¿no? Que por un amigo conoces a otro y dices, güey, no mames, me llevo bien chido con este güey y no hubiera pasado sin Isma. En este caso, Isma fue el que nos unió para platicar hoy sobre casas embrujadas. Pero antes de eso, mi querida Mar, para aquel despistado de la red, porque sí hay gente que no sabe qué pedo. Cuéntanos, ¿quién es Mar Arriaga? Mar Arriaga tiene un podcast. Ay, qué extraño hablar en tercera persona. Me sentí Sandra Cuevas. O Carlos Fuentes. O Carlos Fuentes. Es la perspectiva, ¿no? Dependiendo de la perspectiva. Sí, bueno. Creo que estoy un poco más cercano a Sandra Cuevas, en realidad. Bueno, pues yo tengo un podcast de terror que se llama Remanchados de Miedo, en donde subo recopilaciones de 1 hora o de repente 40 minutos de los relatos que me manda la gente al correo. Y está súper padre porque son relatos muchos de la Ciudad de México. O sea, sé que mi público está como muy centralizado en la Ciudad de México, en la zona del Estado de México y por el estilo. Entonces me parece como muy curioso cómo hay historias paranormales en el metro, en Chapultepec, en el centro histórico. O sea, que realmente esta ciudad está llena de historias, de leyendas y de sucesos paranormales. Sí. Eso me llena mucho. Entonces por ahí está el podcast, por si quieren ir a echarle un vistazo. Está interesante, pero creo que en mi caso las historias que a mí me atrapó lo sobrenatural por las historias familiares, ¿sabes? O sea, no había una sola reunión en donde no hablaran de algún aparecido, algún fantasma. Me imagino que es por la región de la familia paterna, que es Aguascalientes, Jalisco, los Altos de Jalisco, ¿no? Tepa, San Juan. Y cada que yo estaba en este universo de lo cotidiano, pues escuchaba a los fantasmas. Entonces, para mí era interesante porque yo no soy un ferviente creyente de esto, ¿no? Entonces me costaba. En el caso de ti, ¿por qué? ¿Por qué voltear hacia lo sobrenatural, hacia lo esotérico? ¿Por qué voltear hacia lo mágico? ¿Por qué esa Mar dijo, oye, ¿sabes qué onda? Esto está chido? Me pasó algo muy parecido a ti, que crecí en una familia que el tema sobrenatural siempre ha estado sobre la mesa en todas las reuniones familiares. Mis abuelos son uno de Durango y la otra es de Oaxaca. Entonces, unir como estas dos partes del país en sus diferentes leyendas, en sus diferentes avistamientos paranormales que son muy diferentes, pero se juntaron, tuvieron a mi mamá y entonces a ella también le pasaron muchas cosas paranormales desde el inicio de los tiempos, así. Y pues ya de los últimos recuerdos que tengo de mi abuelita, porque ya estaba muy grande cuando ya ella tenía como unos 90 y tantos años, cuando yo estaba muy pequeña, como 3 años tenía, y yo le escuchaba platicarme acerca de las brujas de Oaxaca, acerca de lo que su marido había vivido en el ejército, cuando estuvo en esta época, tú sabrás exactamente cuál, en la que hubo una epidemia en el norte del país, en donde mucha gente falleció y demás, y entonces el ejército tenía que pasar a las casas a sacar a la gente, meterlas en fosas comunes porque no había
otra manera, y él decía que veía el diablo ahí, y que el diablo verdaderamente existía, o sea, el diablo, el mal, o sea, él lo mencionaba como el mal. Así que, pues desde ahí, y además el tema del esoterismo también se conjuntó mucho ahí, porque mi abuela se ganaba la vida leyendo las cartas. ¡Qué interesante! Sí, era muy curioso, porque a mi abuela le enseñó su abuela, porque ella era huérfana, entonces le enseñó a su abuela para sobrevivir, y también se dedicó a ser partera y demás. Y mi abuela le enseñó a mi mamá me enseñó a mí, entonces ya es como una... Sucesión. Muy generacional y que se me hace muy bonito porque no sé si te pasa que le preguntas a alguien, ¿crees en fantasmas? Y no importa la respuesta que te diga, va a generar un tema de conversación muy interesante, ya sea, no, yo no creo en esas cosas, pero ¿qué crees? Es que siempre es así, es la típica persona que te dice, no, yo no creo en eso, pero mi abuelita decía que la casa de Cuernavaca asustaba, que se aparecía mi abuelita, pero yo digo... No puedes evitarlo, es algo que está muy en nuestra cultura, o sea, no sé si en otras culturas sea tan arraigado a los fantasmas como en México. O sea, yo siento que en México estamos tan arraigados a la muerte, a los fantasmas, a lo sobrenatural, a lo extraño, porque creo esto mismo, que pasa en el cotidiano, o sea, no necesitas ir tal vez a una casa embrujada para que te pasen cosas sobrenaturales, puede pasarte esta tarde en el metro. Sí, claro. Y hay algo, en antropología le llamo... un estudioso del tema, Desmond Morris, le llama la paradoja de la autoridad sagrada. No me permiten creer, pero cuando me pasa, ¿qué hago, güey? Entonces, es paradójico porque tu referente es de, pues sí, dicen que esto no pasa, pero pues me pasó. Entonces, ¿desde dónde lo explico? Pues desde la paradoja de la autoridad sagrada, ¿no? Si hay algo más allá de lo que estamos viviendo, pero está negado por el sistema actual. Actualmente es mal visto decir yo creo en fantasmas, es mal visto, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, porque yo siento que los movimientos Wicca han generado un espacio, ¿no? O sea, que le han macheteado fuerte y ahorita ya yo creo que el decir es práctico brujería o sus variantes ya no tiene tanto pedo. Antes sí era de, güey, no mames, ¿no? Una bruja, eres bruja, claro. Yo me acuerdo... Por ejemplo, Veneno para las Hadas, que especifica así a la perfección lo que era ser una bruja en esos momentos. Y era, ¿cómo eres bruja? Y ahorita le dices a alguien, soy bruja, y te dicen, o sea, ¿qué tipo de bruja? ¿Eres Wicca, Yoruba? O sea, ¿a qué te dedicas exactamente? O sea, creo que también las redes sociales han influenciado mucho eso y una pérdida en la fe católica. Sí. Que estamos tratando de encontrar una respuesta, un algo. Y yo les puedo asegurar que no sé... si es Dios, no sé si es la fuerza universal, no sé qué son los fantasmas, no sé exactamente qué es, pero es real, o sea, sí existe, solamente todavía no concibo mi cuerpo humano, no puede explicar como muchas cosas. O sea, de hecho, el canal empezó en un sentido de analizar cartas astrológicas de asesinos seriales. Ah, ok. Iba como por ahí porque había aprendido eso en la facultad, precisamente. Okay. Entonces, pues salí de la carrera, vino el bicho que arruinó a todo el mundo y pues dije, ¿qué hago? Entonces dije, pues las cartas de personas que han cometido actos, y es increíble cuando uno analiza la carta de Charles Manson o de personas como, sí, o sea, que han cometido cosas atroces y uno ve estos hilos que se van conectando a sus infancias y dice, claro, aquí siempre estuvo, ¿será que siempre estuvo aquí? Pero bueno, o sea, yo siempre fui fan de los relatos paranormales, como esto de mi casa, que me gusta contar cosas, y dije yo, pues a mi familia le han pasado cosas paranormales, en ese entonces a mí todavía no me pasaba nada, pero decía, ¿y si lo hago? Si me pongo a relatar cosas así raras, paranormales, fantasmas y así. Pero fíjate cómo la familia nutre este tipo de situaciones, ¿no? Antes de que se me vaya, querida comunidad, Veneno para las Hadas le escribe Carlos Enrique Taboada, es un gran director de cine de la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo más conocido es Hasta el viento tiene miedo, pero que todas eran de bajo presupuesto, eso sí. Todas las películas que hizo, que tampoco no son muchas, si mal no recuerdo, es El libro de piedra, Veneno para las Hadas, Más negro que la noche y Hasta el viento tiene miedo. Si mal no recuerdo, hay una que no se grabó en algún momento, Mórbido. Guizar trató de sacarla, pero creo que no ha salido a la Cineteca, pero es muy poquita la producción y
un ícono. O sea, Carlos Enrique Taboada es un ícono. Antes de que se vaya, porque No, sí, gracias por aclararlo. Véanla, está muy chingona. Son dos morritas que hacen un desmadre. Está interesantísima, ¿no? Una en el plan activo, ¿no? Y la otra en el plan nominoso de, güey, sí es mi amiga, pero hace cosas raras, ¿no? Sí, o sea, ahí una de las niñas le dice a su amiga que es una bruja, pero porque, véala, les voy a explicar por qué. Entonces, es que lo curioso está en que verdaderamente la otra niña está aterrada porque pasan cosas que parecieran confirmar que efectivamente su amiga pequeña es una bruja. Claro. Y pues uno como acaba con las brujas. Nada, las vamos a dejar ahí. Históricamente, ¿cómo se ha acabado con las brujas? Sí, es un genio. Carlos Enrique Taboada es un genio y después hicieron Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández. Ay, oye, y echaron a la... Yo creo que Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández no es mala si la ves con otros ojos. O sea, si la ves desde la comedia, sí. Es una obra maestra, es The Office. Es The Office, pero de terror. Oye, ¿y si supiste que la muñeca traía ondita? O sea que sí traía... si mal no recuerdo, es Guizar. Pablo Guizar, también la gente que no tope. Pablo Guizar es el que hace Mórbido. Es un genio el cabrón. Y sacó un especial en donde, si mal no recuerdo, la muñeca vivió en un barco... Tuvo problemas el barco. O sea, sí le generó toda una leyenda buenísima la historia de la... Mueve los ojos y algo se cae. Mueve los ojos hacia el otro lado y Pedrito Fernández se eleva así. Ay, increíble. Oye, pues la pregunta obligada era de si te ha pasado algo sobrenatural. Ya veo atisbos de que sí, ¿no? ¿Tendrías la...? Sí, claro que sí. Fíjate que... Justamente para nutrir con historia que no he tenido, que estoy segura de que tú me la vas a dar precisamente. O sea, a mi familia me han pasado cosas paranormales y desde que yo era muy pequeña pasaban cosas raras. O sea, lo primero que le pasó a mi mamá fue que algún tipo de entidad me quería llevar o algo por el estilo. No era una bruja, al parecer se le denomina enano, así en el glosario de entidades. Lo veo como un enano, esta entidad que se lleva a los niños... ¿Quién sabe para qué fines? Pero no, como pueden ver, aquí seguimos, banda. O sea, pero te iban a llevar. Sí. O sea, ya tenía atisbos de que yo lloraba de repente en las noches, rasguños, cosas por el estilo. Y en algún momento mis papás están viendo la tele y ven cómo se abre la puerta del baño. Y entonces sale una personita bajita, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla, y se asoma como para ver si nadie lo ve. Y que hace contacto visual con mi papá y mi papá dice... acaba de meter un ratero, gente. O sea, claro, es lo primero que piensas, claro, ¿no? Y ya cuando ve perfectamente cómo esta cosa cierra la puerta del baño, o sea, se encierra en el baño. Y cuando va mi papá, no un minuto, yo creo que 10 segundos después ya no hay nada, ¿no? ¿Y fue en la Ciudad de México? Eso fue en la Ciudad de México, en Vallejo. Ah, ok. Justamente por ahí. Y después platicando con mi tío, y mi tío le dijo, es que esa misma entidad también se iba a llevar a mi hija. Entonces, como que hay algo ahí medio raro, medio turbio. De hecho, nos tuvimos que cambiar de casa. También por esas razones. Ya estaban pasando como cosas muy raras. A mi mamá ya le pasaban como avistamientos paranormales. Eso fue lo más fuerte. Pero ya de sentir que estaba dormida y algo le lamía la cara. Y no era nuestra perrita, sino era otra cosa. Escuchar literalmente pasos en la azotea. O sea, de personas caminando como... Y no había nada. O sea, ¿qué más estar en tu azotea a las 6 de la mañana así? Sí, claro. O sea, pues no había posibilidad. Oye, me hiciste recordar un libro que después se volvió peli de Stephen King, que es Ojos de Gato, en donde exactamente una entidad trata de robarse una niña y el gatito la salva. Los amantes de los michis. Yo no era amante de los michis hasta que mi pareja me enseñó a amar michis. Sí. Un saludo a Toto Rigato Fellini, que es nuestro gato, ¿no? Y me volví súper fan. Pero con esa historia de Stephen King, que si no la han visto, véanla, es de poca madre, habla exactamente de lo que tú cuentas, esta situación. Ahora, te preguntaba en la Ciudad de México por el contexto, ¿no? El contexto de la ciudad es muy amplio. Sí, entonces, claro, como hay grandes migraciones, a partir de 1930, en el siglo XX, empieza a crecer la ciudad de manera exponencial. De tal manera que una persona que vive en 1920 y si hubiera ido a los 10 años y vuelve a la ciudad, no la reconoce. O sea, así de exponencial fue el crecimiento de la ciudad. Y vienen muchas migraciones. Esto de los duendes no es nuevo. De hecho, el primer relato que tenemos en la Ciudad de México es del siglo XVI, en la calle de Luis González Obregón, que antes fue la calle La Encarnación. Ahí estaba el convento de la Encarnación.
y a un costado está el Colegio Nacional, que es el berrinche que hicieron algunos intelectuales cuando se fundó el Colmex. Hicieron el Colegio Nacional, ¿no? Dijeron, pero ¿cómo? A los españoles sí, a los mexicanos no. Entonces pusieron el Colegio Nacional. Y ahí encontré en el Archivo General de la Nación un relato de duendes que aventaban cosas, incomodaban gente. Sí, del siglo XVI es horrible. Horrible, porque tienes que leer procesal encadenada, que eso es un tipo de letra que se hacía en la época y era de, no mames, ¿cómo le hago? No entiendo nada. Nada más decía en el AGN, pues, relato de duendes, ¿no? Yo, ni la cursiva, la cursiva todavía pasa, pero la procesal encadenada. No, estamos hablando de algo horrible. O sea, la gente que estudió historia, que sabe de paleografía, sabe a lo que me refiero. Horrible. Entonces empecé a ver y aventaban cosas y está esta idea de que se roban a los niños. Tenemos otra en la calle de Uruguay y Alhóndiga, no es Alhóndiga, sí es Alhóndiga, en donde está el Callejón de la Danza. Lo mismo que me cuentas, que se roban a los niños, que tienen esta pulsión, ¿no? De llevarse a los niños. Hay varias tradiciones orales que refieren que eran por sacrificio. O sea, el niño se roba por sacrificio. Y sí hay documentación histórica. Por ejemplo, en los conventos, en la Ciudad de México, se daban estos legrados clandestinos y emparedaban niños. Entonces sí hay evidencia. Es que aquí está el contexto. Antes de que mi mamá llegara a esa casa, una chica había perdido ahí la vida a manos de su marido y estaba embarazada. Entonces también perdió la vida el niño. Entonces por eso, cuando un padre fue precisamente a ver la casa y ya sabía lo que había pasado, precisamente porque los 90s, Vallejo, o sea, claro. No hay nada más, hay pura fábrica, es pura fábrica y casitas. Es una zona fabril. Entonces el padre sí le dijo como es que este tipo de entidades les atraen como los niños y sobre todo si aquí ya hubo algún tipo de crimen contra uno de ellos. Y pues nada, o sea, me parece muy curioso esto que me dices, o sea, pero continúa por favor porque grandes datos históricos. No, y aparte lo que dices, creo que no me canso de mencionarlo. Todo fantasma femenino, de expresión femenina, tiene que ver con violencia de género. No hay uno solo. Qué fuerte, ¿en qué contexto estamos? Que los fantasmas femeninos tienen que ver con algún tipo de violencia femenina, porque yo siempre he dicho, a ver, la Llorona para mí no es una. Para mí la Llorona son las entidades de muchas mujeres. Claro. Que lloran por algo que les pasó. Claro. O sea, hubo avistamientos en la casa de la Llena de Querétaro, de una mujer que lloraba y así. Yo digo, a ver, si no ustedes no supieran la historia de la Llena de Querétaro, dirían que es la Llorona, que está llorando por sus hijos. Claro. Pero es la Llena de Querétaro seguramente alguna. Bueno, ella está viva, pero ahí hay un eco. Claro. De alguien que está llorando, ¿no? Entonces, qué fuerte que sea como esta violencia de género la principal forma en la que estas entidades se manifiestan, ¿no? Sí, es que, güey, o sea, súper machista la sociedad. De alguna manera debes de castigarlos. De alguna manera debes de castigar al violador, al opresor. Y el plano sobrenatural funciona como eso, como el castigo. Si te fijas, todas las lloronas castigan hombres principalmente. Siempre. La cegua, o sea, y no sé si has escuchado esta entidad que es la cegua, que es este caballo. Sí. También que ataca a hombres infieles. Claro. Precisamente. Sí, brutal. Está fuerte. Ay, pues te voy a invitar al de La Llorona. Vamos a hacer algo de La Llorona, te invito. Y ya le caes para hablar largo y tendido. Fíjense, pero cómo está en el ambiente cotidiano, que era como de a veces. Eso es lo que a mí me importa. Que la gente no vea esto como algo lejano o que no te puedas identificar con ello. No, claro que pasa, ¿no? Claro que pasa. Y si a ti te significa algo, ya es real, ¿eh? O sea, ya déjate de que si lo viste o no lo viste. Me pasó mucho en el programa anterior que tenía, en el Sensacional, que me hablaban y me decían, oye, Chuy, ¿qué crees? Que yo a los 4 o 5 años veía sombras que en la alcoba me atacaban. Yo no tenía conocimiento de esto hasta que una amiga, una psicóloga clínica, que le mando un abrazo, está Laura, me dijo, oye, muy probablemente fueron víctimas de violación, ¿no? Y platicando, llegó un momento en donde yo con toda la humildad del mundo decía, ¿sabes qué? Cuando me llegaban esos relatos de sombra decía, güey, ¿sabes qué onda? Le hablaba a Laura Mendoza y le decía, oye, Lau, ¿qué crees que tengo esta persona? ¿Qué tal? Y ella le explicaba cómo estaba el contexto y efectivamente, man. Sí. O sea, está bien rudo. Esto que acabas de decir es súper fuerte porque en todas las expresiones de teatro y de televisión
existe esta sombra extraña, este hombre sombra, esta cosa que se para en tu habitación y te observa dormir. Ujú. Y siempre que ha tratado como este tema del abuso infantil o algo por el estilo, se representa como una sombra. Entonces, de repente sí me han llegado relatos que ahorita me acabas de hacer un boom y acabo de verlos todos en mi registro. Y pienso, caray, creo que aquí hay algo que hay que hablar, ¿no? O Sí, sea, ahorita que me acabas de decir eso, digo, qué fuerte. Sí, porque puede ser es una puerta a entender tus miedos. O sea, el fantasma es una puerta a entender tus miedos. A final de cuentas, que te suceda algo. Mira, por ejemplo, a mí una de las cosas, yo soy súper reacio en creer que me pasa algo. No soy de, sí me pasó y lo cuento. No, solamente dos veces, así que yo he dicho, güey, sí me pasó. Y las dos significan miedos muy profundos que tengo. Entonces, A ver. la primera fue en Michoacán. Estaba yo con mi bebé y con mi expareja y estábamos ahí como que echando chorcha y todo. Entonces mi bebé me dice, oye, ¿sabes qué onda? Me quiero meter a bañar. Veo, no sirve el calentador. Entonces le hablo a la persona que nos rentó la cabaña. Le digo, güey, no sirve el pinche calentador, ¿qué pedo? Ahorita voy. Estoy fumando, viendo las estrellas y todo, en un ejido, y cuando volteo veo una cosa gris gigantesca y yo pienso que es el güey que está arreglando el calentador. Claro. Entonces todavía, como buen Tauro, hago plática, oye güey, qué pedo, si sirve o no sirve, y de repente voltea esa madre, se me queda viendo fijamente y se apaga. Haz de cuenta que se jala. No manches. Ahí me tienes yo y mis heroicos 65 kilitos corriendo porque dije, no mames, estamos en un ejido en Michoacán, esto está rudo, güey. Entonces fui a ver qué pedo, me subí en unas escaleras todas improvisadas, me subí a ver qué onda, ¿no? Dije, güey, nos van a traer, o sea, en mi cabeza estaba de, puta, estamos en un ejido, no mames, nos van a... Entonces subo y cuando estoy buscándolo ya en la parte de arriba, en el techo, volteo y en el carro está la misma chingadera, güey. O sea, ya había bajado, ya estaba. Entonces, mi pulsión fue aventarme. O sea, dije, güey, no se me va a escapar, ¿no? Pero yo no vi, Mar, un humano. O sea, yo lo que vi era algo como gris, ¿no? Que se estaba moviendo. Puta, ¿no? Pues entonces me agarro, me salto, se baja la adrenalina. Ya cuando veo el vacío, digo, güey, que estoy loco, cabrón. Entonces, ya cuando caigo, ya no está. Digo, puta. No mames, qué pedo, ¿no? Entonces empieza mi cabeza como, esto no es lógico, tiene que haber una explicación. Total, para no hacerte el cuento más largo, dije, bueno, no le voy a contar a nadie, pues porque estamos aquí, ni modo de echárselos a perder, ¿no? Y empiezo a platicar y todo, y me dicen, no, pues es que aquí se aparecen mucho las brujas, y por primera vez, Mar, todo lo que había estudiado de mi carrera, lo maldije como no tienes idea, porque dije, puta, porque llenaste de información. Exacto. Chin, no manches. Sí. Por eso no lean. Sí, no lean. No mames, o sea, fue así de, consigo unas tijeras, me fui al pueblo más lejano, yo traía rosarios, porque mi mamá siempre me protegía con cosas, ¿no? Porque me decía, güey, que tú en todos los pitch lugares que te metes. Entonces le puse rosarios, no dormí toda la noche porque mi miedo era que a mi hijo le pasara algo, por lo mismo que te estás contando, Mar, tu historia que me contaste. Lo mismito yo lo viví, pero desde el lado del papá. Dije, no mames, no se van a llevar a mi hijo no va a pasar. Entonces me quedé así como que muy clavado con eso, ¿no? Eso fue lo que dije, entonces el miedo significa, o sea, para mí el peor miedo que tengo es que a mi hijo le pase algo. O sea, ni siquiera me pasa por la cabeza que me pase a mí, ¿no? El miedo que tengo es que a mi gordito le pase algo. Entonces fue así de, no mames, los miedos significan a las personas. Esto que acabas de decir me está explotando así la cabeza, porque lo segundo paranormal que me pasó fue en la casa del Indio Fernández. Ahí en Tlalpan, ¿no? En Coyoacán. Sí. O sea que el Indio Fernández es uno de los directores, productores y actores más importantes del cine de oro en México. Fue una leyenda completamente, construyó literalmente una fortaleza. O sea, se llama Casa Fortaleza del Indio Fernández porque él creía que iba a haber una segunda guerra de revolución y demás. Entonces decía, pues cualquier cosa ya tengo mi fortaleza, ¿no? Y... no,
O sea, ahí sí pasaron cosas bien fuertes. ¿Y sabes por qué me hace sentido? Porque fue mi primera producción ya como productora y directora. Y al ser un museo, yo no puedo hacer mi desastre. O sea, yo no puedo romper nada. Yo no puedo mover nada del lugar. O sea, yo tenía que dejar todo exactamente como estaba. Y eso en mí generó una presión, de cierta manera, pues grande. Sí. Estaba morrita. Entonces, todo esto que me estás diciendo acaba de destapar algo que acabo de entender perfectamente. Y entonces, yo me acuerdo mucho que desde que llegué a mí me dijeron, me tocó la zona de la cantina. Y me dijeron, aquí espantan, ¿eh? Y en la zona de la cantina está el embrujo para que no salgan. Hay unos tubos por abajo de la casa del Indio Fernández. Están tapados con unas tablitas ahí en la cantina. Y me dijeron, ya metieron, la persona que hace las cosas de energía ya metió a las entidades ahí. Si las mueves se salen, ¿eh? Nada más no vayas a abrir ahí. Ajá. Y yo, muchas indicaciones. Gente de primera producción, muchas indicaciones. Y yo en esta obra utilizaba comida real. Y pues la dejaba ahí, pues porque ¿para qué me la llevo? Si nada más la pasaba en la parte de abajo. Hasta que un día encuentro una manzana que utilizaba ahí en el lugar donde estaba la ofrenda, pero la tabla ya estaba movida. Y estaba mordida la manzana. Y yo dije, me van a matar. O sea, dije, se acabó, acabo de hacer algo. Y yo todavía así con el pie. Y fue tan fuerte, Chuy, que dije, a ver, pudo haber sido un gato. A ver, ya, pudo haber sido un gato. Y no importa que haya sido. O sea, ya me movieron la tabla esa, ¿no? O sea, entró él, ya valió. O sea, absolutamente. Y yo me acuerdo que hasta yo necesitaba esa manzana y pensaba, ¿y si mejor la dejo ahí para siempre y no la toco? No, pues la tuve que agarrar así como una persona normal y civilizada, que no creería en fantasmas. Y ya la utilicé, pero a partir de ese momento, o sea, como que empezaron a pasar cosas raras. O sea, yo desde que llegué le dije al Indio Fernández, a ver, yo voy a crear en tu casa con mucho respeto. O sea, de verdad, o sea, yo sé que tú estás aquí y seguramente Diego Rivera a veces está aquí, seguramente María Félix está aquí, seguramente Marilyn Monroe también está aquí escuchándome, ¿no? Entonces, pues, que vengo con mucho respeto y todo. Y en algún momento estoy llamándole la atención a dos actrices. Y yo les decía, es que ¿sabes qué? Es que esta casa está muy bonita. O sea, necesito para la obra que se vea fea. Necesito desarmarla. Necesito, pues, que hagamos un desmadre porque no me funciona, porque no me van a creer que esta es una casa de una persona que no ha atendido su casa en mucho tiempo, ¿no? Porque eso va la obra y así. Y entonces les dije, empiecen a hacer cosas de desastrar, de desarmar. Claro. No pasaron ni 5 segundos, Chuy, y escucho cómo en la ventana me pegan un golpe así. ¡Pah! Y dije, ok, pudo haber sido una rana, pero no, Chuy. O sea, se volvió a escuchar otra vez así el mismo. O sea, estábamos en un primer piso. Y cuando veo, una de las macetas se está moviendo así. Sola. No mames. Y dije yo, ¿has visto The Office? Sí. Bueno, claro. hay un capítulo donde hay un incendio y Michael Scott sale primero antes que todos. ¡Ah, sí, esa fui yo! ¡Esa fui yo! O sea, yo salí directo a ver qué era. O sea, porque yo dije, aquí no, mi ciela, aquí no me la vas a hacer, reina. Y fui y no había nada, Chuy. No había nadie. O sea, ¿quién va a estar ahí así con una maceta? O sea, ¿A qué altura estaba la maceta? el primer piso. O sea, estábamos en el primer piso. No, sí está okay. O sea, era imposible que alguien hubiera corrido. O sea, no. Sí, o tuve sí, que haber estado en una escalera para poderme hacer eso. Y a mí me dijeron, o sea, justamente ahí en la cantina hay un balazo. O sea, el indio era el Indio Fernández. O Claro. sea, el dude era como, me caes mal. No, sí, ¿verdad? Pero pues, podría, ¿no? Pues sí pasó. Eso que estás contando de que el indio se acaba, hay una historia, es por eso que se va a sus últimos días, no los vive en México, porque mata a una persona, se cuenta, es una leyenda que no me he dado a la tarea, porque seguramente hay algún archivo judicial. Sí. Y es el superpoder del historiador, ¿no? Claro. Vamos a las fuentes. Seguro. Judicial. Entonces cuenta la leyenda que este señor era muy suyo, ¿no? O sea, si se le ocurrió algo, lo hacía. Y baja con unos gitanos
a echar desmadre. Estaba en caballo y dijo, pues unos gitanos lo invitaron a tomar. Este señor se baja, personajazo, tipo de la revolución, lo descubre el cine mexicano, el Indio Fernández. El Indio Fernández no quería ser actor, o sea, a él lo descubren. Y este personaje se pone a tomar con unos gitanos. Dime, ¿qué persona lo hace? Y llega otro y le dice, güey, no mames, están echando mucho desmadre, que y saca la pistola y ¡pum! No. Te lo juro, es muy conocida la leyenda de que el asesinato de que comete el Indio Fernández. Entonces, pues el Indio Fernández, al ser tan famoso, dicen, ¿sabes qué? Pues chíspalo, güey, chíspalo, que se vaya. Y sale, o sea, si era una persona voluntaria, o sea, sí me hace todo el sentido que se pusiera en ese modo su casa, porque la historia del señor es muy parecida a Siqueiros, o sea, igual, o sea, esta generación que hacía lo que se le daba la gana, mataba. Me voló la cabeza esta historia de Siqueiros de ir, tratar de matar a Trotsky y entregarse, ¿no? O sea, yo fui el mató a Trotsky porque él estaba segurísimo de que había matado a Trotsky, ¿no? O sea, estamos hablando de esas generaciones que era comunidad, o sea, compas. Exactamente, de hecho están como en la línea, ¿no? Todas estas personas convivieron en la misma época temporal y seguramente estuvieron en esa cantina así pedando juntos y seguramente había vómito de Siqueiros en algún momento y yo ahí monté mi obra. Sí, claro, o sea, seguramente Frida Kahlo se quedó así bien borracha en algún momento así en una de las sillas en las que yo me sentaba y es que aquí va la segunda parte, porque ahí yo dije, ok, aquí espantan. Y había bien dicho, o sea, desde el inicio me dijeron, mira, aquí espantan, ¿no? Pero yo hasta eso siempre trato de mantenerme ahí, como porque ellos saben que obviamente hay una probabilidad de que yo les diga, a ver, cuéntame, ¿no? Pero cuando estoy como fuera del canal, la verdad es que digo, pues, vemos, ¿no? O sea, vemos. ¡Ay, vemos! Vi, verdaderamente vi. Y, o sea, la segunda cosa que me pasó, bueno, a una actriz, igual sintió que hubo un niño que le tocó así como la espalda, pero ella dice, yo sabía que era un niño porque sentí la altura, como cuando, o sea, tú sabes cómo alguien te toca, si te toca así, si te toca así, si te toca así. Sí, claro. Entonces ella decía, es una persona bajita, ella como un niño se sintió en la manita, que la acarició. Yo nada más vi cómo su cara cambió así completamente, o sea, era imposible que me actuara. Y su novio luego le dijo, ¿qué pasó? No, nada, ahorita que termine de dar indicaciones. Pero así toda abaniqueada, y me dije, es que sentí como un niño me tocó, y dije, ¡ay! ¡Qué fuerte! Pero a mí lo siguiente que me tocó fue que ves que las obras evolucionan y vas metiendo con nuevas cosas y así. Ajá. Y la casa tiene unas sillas de madera muy bonitas, muy viejas, que son de la época, donde te digo que seguramente ahí Marilyn Monroe hizo un striptease así, claramente. Y estaban acomodadas, yo estaba en la primera fila de sillas y una segunda fila de sillas. Entonces yo estaba en la primera fila de sillas diciéndole a dos actrices que implementaron un nuevo chiste que se había ocurrido. Y les estaba indicando cómo tenía que caer precisamente el chiste. O sea, en qué momento exactamente. Y yo, cuando estaba dando las indicaciones, yo escuché como alguien atrás, como que se hacía este recargarse en la silla. Y yo dije, no manches. Pero dije, a ver, las cosas truenan. Ajá. Punto. O sea, esta casa es de 1950, ¿no? O sea, claro. Las cosas truenan. Que además la casa es interesantemente fría. Extrañamente muy fría, así, fría, pero bueno. Eso es súper importante, ahorita te cuento. Sí. Y entonces, me acuerdo que se estaba haciendo mucho frío. Es que me acuerdo perfectamente porque yo estaba así, temblando. Y entonces estaba metiendo el chiste. Cae el chiste. Y escucho cómo atrás hacen. No mames. Se rieron allá atrás. Claro. Y volteé y yo me quedé así. O sea, yo no hice. O sea, yo seguramente sí vieron mis ojos porque yo, como pueden ver, soy un poco expresiva. Pero mi confirmación fue ver la cara de ellas. Que me voltearon a ver y me dijeron, esa risa no es tuya. Se escuchó allí donde estás tú. Y dije, acá atrás. No. Y una parte de mí dijo, no sé quién se haya reído. A ver, pero persona que habitó esa casa, persona que es icónica en el mundo de la industria. Dije, claro. Le gustó mi chiste. Gracias. Hasta eso traté de tomarlo como de la manera más pacífica. Pero sí, o sea, no sé. O sea, ahora sí cuéntame, ¿qué onda con el frío? Es que lo que acabas de decir del frío junto con la humedad, hay gente que estudia muy bien el miedo, ¿no? Entre ellos está un historiador jesuita, ya murió el señor Sebastián de Numo. Él hace El miedo en Occidente, librazo. Querida comunidad, léanlo. De pe a pa, tienen que leerlo. Y él hablaba de que el miedo es una emoción sociobiológica.
biológico-histórica. Es decir, que la sociedad te dice más o menos a qué le tienes miedo, tu biología te dice a qué le tienes miedo y el entorno te dice a qué le tienes miedo. Sí. Y nadie se escapa del miedo. Cualquier persona que te diga, ya no le tengo miedo, es bicho mentiroso. Porque está destinado a tener miedo. Si no tuvieras miedo, no estarías vivo. Así de simple. Y hay elementos que se activan con el frío. El frío biológicamente te pone en alerta, porque ya desde ahí está fuerte. Ahora, si lo combinas con humedad, que es el combo favorito de los fantasmas. Es la casa del Indio Fernández. Exactamente. El olor a humedad, solamente quería comunidad, o sea, no verlo. El olor a humedad con el frío te va a generar ya en tu cabeza estar a la defensiva. Entonces empiezan todos tus miedos a salir y muy probablemente haya algo sobrenatural que te pase. Hay un estudio que hicieron en Alcatraz, en donde metieron a grupos, esta escuela de Chicago, que es fabulosa, ¿no? Aunque mucha gente la odia. La escuela de Chicago hace este estudio y dicen, a ver, vamos a meter un grupo a una celda y vamos a ver cómo actúan. Curiosamente, las personas que sintieron más miedo sobrenatural fueron en una celda en donde se combinaba el frío, la altura, eran espacios altos, fríos y tenían humedad. Todo lo cumple esta casa embrujada. O sea, bueno, incluso hablando de casas embrujadas, ¿no? Que es este capítulo. Pero todo lo tiene la casa, amigo. O sea, y apenas fui a hacer un recorrido y justamente la hija del indio, la nieta del indio, porque la hija, pues... Ya se fue con mi tía para el rancho, ¿no? Adelita, te quiero mucho, Adela Fernández. Pero bueno, o sea, la nieta del Indio Fernández nos dio un recorrido porque estábamos buscando para una locación una peli y logré entrar como al cuarto del Indio Fernández. Santa madre de Dios, Santa madre de Dios. O sea, no hay posibilidad en que tenga este frío, Chuy. O sea, está en la torre más alta, le está pegando el sol directo y tiene ventanas. O sea, debería de estar así como acogedor y no, es frío, 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 frío. Y no todas las partes de la casa ahora sí. O sea, hay partes como la habitación de Adela. La habitación de Adela es calientita. O sea, yo por eso digo, excelente vibra de la señora. Pero no. O sea, te digo, la cantina muy fría. Las salas, normal. O sea, como que hay zonas exactamente en donde, y pues obviamente tiene esto de que es húmeda, de que es piedra, de que, o sea, y probablemente es que me remito un poco a esto. Yo tenía un terror a fallar en esa producción. Yo tenía un terror a desordenar, a que me pusieran una multa, a que me pusieran algo. Entonces, lo que activó el miedo, precisamente, es justamente cosas relacionadas, Chuy. Y ves todo el sentido absolutamente porque ahora todo el cine... me acabas de abrir así el panorama. ¿Viste Huesera? Claro. Ahí está ahí. O sea, ella empieza a ver cosas paranormales. Huesera es una película mexicana por Michelle Cervera, increíble. La amo con todo mi corazón, que habla acerca de la maternidad y cómo a veces no es deseada. Exacto. Entonces, ella, cuando se embaraza, la protagonista empieza a ver cosas paranormales, hasta que se embaraza. Sí. O sea, antes no veía nada. Que mi mamá igual, ahora todo, pum, me hace sentido ahora, porque mi mamá estuvo muy sola en el embarazo y muy sola cuando dio a luz. Sí. Entonces... muy probablemente los miedos se hicieron latentes. Y se crearon. Sí. O sea, tú, es que... ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Es una revelación de la historia, porque entonces, evidentemente, lo que le tienes miedo, o sea, sí aplica la de... no digas eso que lo atraes. Claro. No tengas miedo que lo atraes. ¿Sabes quién lo hizo de manera magistral? Aunque ahorita está funadísima, está J.K. Rowling. Cuando habla del Bogart, dice, tu miedo se va a manifestar, este ente toma tu miedo y se convierte en lo que más miedo le tienes. Que es una escena buenísima, si mal no recuerdo la dirige Cuarón, esa película, y lo hace muy bien, porque es así, efectivamente, ese miedo, lo más profundo que tienes de miedo, se va a manifestar en lo sobrenatural, y eso está documentadísimo, no es investigación mía, hay muchas personas que han hablado del tema, desde la antropología, la sociología, la psicología, que gente actualmente voltea más a la psicología que a otros lados. Está bien, pero también te complementa la sociología, la antropología y la historia, porque entiendes por qué en México, que es el tema de hoy, hay tanta pinche casa embrujada. Ahorita
no traía yo esta idea de la casa del Indio Fernández. Déjenme comentar, es que ya como ya cuando estábamos platicando, güey, ¿qué platicamos? ¿De qué va el programa? Yo le dije, bueno, pues las 5 más comunes son estas, ¿no? Y ahorita pues esta Mar sacó buen ojo que tiene, dijo, no, pues la casa del Indio Fernández. En México hay un montón de casas embrujadas, un montón. Y esto de las casas embrujadas no es reciente. De hecho, el primer relato de fantasmas que tenemos en la historia de Occidente, lo hace Atenodoro de Tarso. Es Plinio el Joven y refiere a Atenodoro de Tarso, que era un filósofo cínico. Este señor en Atenas le dicen, oye, hay una casa que está embrujada. Y este señor, como es estoico, no dice, güey, pues voy a ver qué pedo, ¿no? Obviamente no me va a pasar nada. Exactamente. Entonces va el güey, se queda en la casa. Si mal no recuerdo, el relato narra 3 noches. No me voy a meter así, ser tan picky. Pero lo que le pasa a este señor es que primero escucha, que eso me gustó mucho de tu relato. Primero escucha, no ve, que eso también hay que tenerlo muy claro. La gente luego hasta que ve, cree. En la mayoría de las manifestaciones sobrenaturales en Occidente primero las escuchas. Sí. Primerito, ¿no? Entonces le toca a Atenodoro escuchar cómo iban arrastrando cosas y después ve a un esclavo. La segunda noche ve a un esclavo y le dice el esclavo, ¿sabes qué? Estoy enterrado aquí, güey, y no puedo trascender. Entonces saca mis restos, güey, porque no puedo salir de esta casa. Y Atenodoro le pregunta, ¿dónde estás, güey? O sea, el estoicismo en su máxima expresión. Claro, mi compa, ¿dónde es? ¿Dónde es de tierra? Exactamente, muy estoico. Atenodoro dice, güey, sí, claro, nada más dime dónde estás. Le da el lugar, sacan los restos. Efectivamente estaban los restos de este señor. Los sacan y a la tercera noche ya no pasa nada, ¿no? Realmente logra liberar a este espíritu. Es el relato más viejo que tenemos en Occidente, que era comunidades, hay mucho más antiguos. Pero me gusta porque es un relato de casas embrujadas. Ahora, la Ciudad de México tiene una particularidad y es que, pues, muchas migraciones hay. Tenemos un prisma, ¿no?, de culturas en la Ciudad de México. Y cuando van llegando hacen sus historias. La más conocida de todas, ahí pónganme en los comentarios si no es cierto, es la de Cañitas. La de Cañitas, nuestro queridísimo Carlos Trejo. Poeta. El querido poeta. Ganador del premio Nobel de literatura. El bestseller mexicano, Carlos. Que sí es. Sí, ese sí es, amigo. Es un bestseller, amigo. Sí, exactamente. Mucha gente no sabe que empezó desde 1982. Del 81, en una investigación al Valle de Tequesquitengo, si mal no recuerdo, empieza a hacer sus investigaciones paranormales. Pero después narra lo de la celebérrima casa de Cañitas, que ocurre en los años 80, 1982, mayo es cuando ocurre esta historia, y se va a volver súper famoso gracias a otro programa icónico que es La Mano Peluda, al cual el 99.9% de la población que hacemos este contenido le debemos algo. Claro. ¿No? Ahí es donde se hace famoso, amigos. Se hace famoso y se vuelve un boom. Un boom tremendo. Todo el mundo empieza a consumir a Carlos Trejo. Y de repente en otro rollo, Adal Ramones, nuestro difunto Adal Ramones, porque ya no sale, nada cierto, ahí es Adal Ramones, le da espacios para que cuente sus historias. Y ahí es cuando empieza la leyenda de Carlos Trejo, ¿no? Que ahorita está metido en pedo y medio. Pero se vuelve todo un ícono. Cañitas, no sé si tú quieras comentar más, mi querida Mar, pero Cañitas es como que el referente, ¿no? Yo creo que es el principal y para aquellas personas que tal vez no son de México, Carlos Trejo hace un libro llamado precisamente Cañitas, en donde relata los sucesos paranormales que ocurrieron en esta casa. Todo inicia cuando tanto él como su pareja y su hermana y el novio de su hermana empiezan a jugar con la Ouija. Y entonces ahí contactan con una entidad al parecer era un monje, que poco a poco se los va llevando, o sea, se los va cargando el payaso prácticamente, hasta que pues ya el último que queda es Carlos Trejo. Y pues evidentemente se vuelve un cazafantasmas. Lo curioso de todo es, Chuy, que sigue habiendo este tour dentro de la casa, claro, en donde te dice Carlos, aquí espantan. Yo hace poquito estaba hablando con él y me decía
que le cayera a la casa porque me dice, hay una mujer, Mar, ahí en la casa, a la mitad de la sala, sin ropa. Y pasa. Tienes que ir a verla, Mar. Y yo, bueno, está bien, si tú lo quieres nos vamos. Pero él sigue asegurando que ahí pasan cosas paranormales, a pesar de que hubo una gran polémica, porque fue en el programa más bien de Adame, donde empieza a salir la hermana de Carlos Trejo a decir, a ver, mi hermano hizo un cuento de ficción que, a ver, yo sí le recomiendo que lean Cañitas. Sí, hay que leerlo. Porque yo creo que es cultura general. O sea, verdaderamente creo que sana el alma leer Cañitas y aparte reír un ratito, pasarla bien. Y dijo, a ver, o sea, mi hermano ya privó de la vida a varias personas que según están ahí fallecidas y aquí yo estoy viva, la otra persona está viva, o sea, no sé de qué me están hablando. Y ahí se arma como toda la polémica de desmentir lo que era Carlos Trejo. Pero yo les puedo decir que en los años 90, 2000 inicios, Carlos Trejo era una celebridad del mundo de lo paranormal tremenda. O sea, puedo decir que la más grande, porque estaba Juan Ramón Sáenz y estaban Carlos Trejo. Juan Ramón Sáenz, más bien era el de La Mano Peluda, que era un programa de radio que se transmitía por las noches en donde las personas contaban sus relatos paranormales y demás. Y él empezó a agarrar como la onda de investigador y demás, empezó a sacar libros también, que a mí me parecen, eso sí, me gustan mucho los libros de Juan Ramón Sáenz. Pero sí, o sea, como que Carlos Trejo empezó a subir. Cuando salió a su hermana a decir, a ver, como que hay cosas aquí que están pasando raras. Pero a esto voy, o sea, verdaderamente Carlos sigue asegurando que en la casa pasan cosas paranormales. O sea, y sigue dando los tours y sigue diciendo, esta casa está embrujada, está ubicada aquí en la Ciudad de México, en la colonia Popotla, precisamente en la calle de Cañitas. O sea, también qué nombre, ¿no? Sí, está súper chido. Sí. Y aparte, yo nada más agregaría lo de Facundo. Porque exactamente así como lo cuenta Mar, empieza el hype de Carlos Trejo tremendísimo. El güey la rompe en todos lados. Genera esta discusión de si es, no es. Cae en el momento adecuado, ¿no? El libro de Cañitas, que es de los 90, del 91, si mal no recuerdo, llena un vacío de cuentos de fantasmas que no había, porque es muy parecido al Exorcista, que era como lo que le decían, güey, no mames, o sea, es el Exorcista mexicano, cabrón. Sale un padre, ¿no? Sale un padre ahí. Lo que está haciendo este compa, ¿no? El uso de la ouija, tiene cosas muy similares. Pero lo interesante es que a finales de los 90 y principios de los 2000, Carlos Trejo, así en su mega hype, Facundo tuvo un programa que se llamaba Incógnito. Facundo es un conductor que todavía está vigente y que este señor tenía una versión, Facundo tenía una versión tremenda de Carlos Trejo y empieza a hacer la investigación. Vendió la investigación, tú lo puedes encontrar en cualquier lado ahorita. Gracias a las redes sociales se pueden encontrar lo que les estoy contando. Si no me creen, vayan. Y este compa empieza a desmenuzar, ¿no? No, pues que se murió, el novio de la hermana está vivo, ¿no? Ella empieza, la hermana está viva, ¿no? Empieza a contar punto por punto que es un charlatán, ¿no? Que el tipo hacía sus videos y que pues rentaba gente, que pues, es muy usual también en los creadores de contenido actuales, también hay un montón. Entonces empieza como a desmenuzar, ¿no? Cómo se construye el miedo. Pero aquí hay dos vertientes. La de le compras la historia tal y como te la está contando, o la de cómo se construye el miedo. Entonces, si tú ves el trabajo de Carlos Trejo, efectivamente, yo soy de las personas que dice, güey, mucha coincidencia con El Exorcista. Pero por otro lado digo, güey, no mames, esto es un referente de la cultura popular, sí o sí. No puedes discutir esa vigencia que te da Carlos Trejo en los relatos de terror, ¿no? Y la casa, como bien menciona Mar, pues sigue vigente. O sea, y hay gente que todavía va y busca y dice, bueno, este es un buen pretexto para encontrar o hablar de lo sobrenatural. Entonces está esta ambigüedad en Carlos Trejo que es muy interesante. Y que, quieras o no, te guste o no, es un referente absoluto del terror en México en cuestión de literatura y de este personaje que también está muy bien construido, ¿no? Este tipo en moto, ¿no? Que llega con todo su equipo y empiezan a hacer
búsquedas, hace una sociedad internacional de lo paranormal. O sea, estábamos hablando de un tipo que se metió, pero sí de lleno. Y la Casa de Cañitas yo creo que es la más conocida a nivel Ciudad de México como la Casa Embrujada. Sí, y aparte es a la que tienes acceso de una manera más eficaz, porque ahorita es un motoclub. Sí. Entonces las personas van ahí con sus motos. O sea, ¿ves a Carlos Trejo triplicado? Así de todas partes. Y hay como todas las personas que tienen moto y su chamarra de cuero y así. Y entonces pues ahí vas como a comer, algo así. Y ahorita que va a iniciar precisamente ya las ondas de octubre y demás, ahora sí el Carlos ya se está animando a todo el recorrido de Casas de Brujas que deberíamos ir, amigo. Sí, vamos, súper sí. Aparte yo lo que sí le admiro, porque todo, a pesar de que se le haga la crítica, y yo siempre recomiendo esto, a pesar de que hagas la crítica a una persona, siempre hay algo que te aporta. Y yo creo que el gran acierto de Carlos Trejo en su novela es, bueno, en su cuento, en el cuento de Cañitas, es el monje. Que sea un monje, porque ahí lo mexicanizó. O sea, en ese momento, Carlos Trejo, en lugar de decir, güey, voy a poner a Pazuzu, ¿no? Como lo hace el exorcista de los 70s, dice, no, ¿sabes qué? Aquí en México hay monjes y esta zona conventual, esta zona que tiene presencia, está súper chido meter la figura de un monje que es muy popular dentro de los fantasmas de la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, el monje de la calle de la Amargura, que está actualmente en la República de Honduras, que era un monje que se aparecía y empiezas a buscar tú como historiador, Mar, empiezas a ver, ¿pero por qué se aparece aquí? Ah, pues era parte del convento de Santo Domingo. O sea que sí hay un eco de que ahí había monjes. Es la puerta falsa de Santo Domingo. Ahí terminaba el convento. Empezaban, ok. Entonces la memoria de la ciudad lo que hace es permanecer, güey, en forma de fantasma. Entonces sí, efectivamente, si me dicen, en la calle de Uruguay, en la calle de Honduras, ¿se aparecen monjes? Ah, claro. Claro que se aparecen. ¿Tú crees que Carlos Trejo hizo ¿No crees que Carlos Trejo hizo esa investigación? No, yo creo que más bien es que el pulsar de los cuentos de fantasmas va más hacia lo oral, más hacia cómo nosotros nos acercamos. Entonces nos cuentan cosas y como nuestro referente geográfico está innato, tú dices, güey, pues si a mí me contaron que aquí se aparecía un monje, pues voy a volver a mi personaje un monje. Y da todo el sentido. Ya después llegamos a los historiadores y decimos, sí, güey, efectivamente hay esto. Pero no creo que haya hecho esa investigación. Yo creo que es un buen escucha de historias de terror y dijo, güey, no mames, monje, tiene que ser monje. Y pues ya después le metió esto de que se van yendo todas las personas, que eso sí es muy gringo, ¿no? Sí, mega. La Ouija también. Exacto. Como que le metió cosas en donde metió ondita, como que dijo, aquí ya está, pero sí, ya, a gustito mi relato. Y le quedó algo, pues que, insisto, ¿no? Toda Latinoamérica lo leyó. Imagínense cómo estuvo el pedo del libro, que lo sacó en una editorial independiente. Les voy a contar el chisme. Ay, por favor, a ver. Saca en una editorial independiente su libro. Ahí, pues Mark, tú que conoces a Carlos, yo no te he tenido el susto. Lo vi una vez en un hospital. Nada más, platiqué con él 2 segundos, no creo que se acuerde de mí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pero este compa hace el libro, y hay que te lo corroborar él, de editorial independiente. Y estuvo tan cabrón el libro que llega Editorial Planeta, güey. Llega Editorial Planeta y le dice, ¿sabes qué, Carlos? Te compro los derechos del pinche libro, güey. Así de cabrón estuvo el relato, que llegó una editorial del tamaño de Planeta y dijo, sí, yo lo quiero, güey. Yo lo quiero. Y fue un atino gigantesco. Te puedo asegurar que se sigue vendiendo como pinche pan caliente después de, ¿qué? ¿20 años? Hay 9 edición, de hecho. La acaba de sacar en enero. Yo ya bien actualizada con mi amigo. Pero sacó 9 edición en enero y trae de nuevo como fotografías así. Bien cuestionables. Hay una muy buena. Vayan a comprar el libro. Hay una muy buena de un supuesto fantasma que tiene unas botas blancas así altas. Sí. De tacón así, y dice, fantasma captado en la casa. Una persona ahí caminando con su botas, le borraron como todo el cuerpo, pero, oye, cuando éramos niños... Sí, claro, te loco. Esa historia era como, ¿cuál de cañitas tienes? ¿El azul o el rojo? No, pues el rojo. No, man. Te tocó el chido. Te tocó el chido. Sí. Claro. Sí, esta casa yo creo que es la más
conocida a nivel Ciudad de México. Aunque la más antigua es la de Don Juan Manuel. La casa de Don Juan Manuel. Durante años, Mar, no se podía entrar a la pinche casa de Don Juan Manuel. Ahorita ya es hotel. Sí. Ahorita ya puedes entrar y todo el pedo. Pero duró en una familia que celosamente guardaba esa casa solamente para eventos muy fifís. Se abría esa casa y es bellísima. Si no han ido, ahorita es un hotel, está padre. La gente que trabaja ahí está muy en ese trip de, güey, sí, pásate, vela. Está súper chido. Amables. Todos son muy amables, amigo, en esa casa. O sea, a mí me cae muy bien. O sea, yo fui a investigar a esa casa. Bueno, a grandes rasgos les contamos como de qué va. Se supone que tú me dirás, ¿qué época es? ¿La de la colonia? Es siglo XVII. Siglo XVII, época colonial. Siglo XVII. Esta casa era habitada por Don Juan Manuel, prácticamente. Y él se casó con una chica muy atractiva. La cuestión está en la que, pues, era muy celoso. Muy, muy celoso. E incluso nada más la hacía ir de su casa a la iglesia, como toda niña buena, claramente. Y de la iglesia a la casa. Y cuando iba a la iglesia le ponía un velo así en la cara para que nadie viera que era bonita. O sea, imagínense el nivel de personaje que es este para lo que está a punto de hacer, mi amigo. En algún momento fue el diablo el que se le apareció. Sí. Y le dijo que su esposa estaba a nada de escaparse con un bandido, ¿no? Están a punto de llevársela. Hay dos versiones. Uno que estaban a punto de raptarla y otros que estaba a punto de escaparse con su amante, ¿no? Y entonces él se obsesiona y dice, pero dime a qué hora. Dime en qué momento. Pues mira, le dice el diablo. Tú te vas a fijar y vas a ver cómo alguien pasa por debajo de la ventana. Pues ¿quién las va a pasar a esas horas? Ya en la madrugada. Ese es. Entonces, Don Juan Manuel se desquicia y dice, aquí nadie se lleva lo que es mío. Prácticamente novela mexicana. Y se topa con un chico al que, pues, ni siquiera le preguntó nada. Lo único que hizo fue como írsele encima y órale, lo priva de la vida. Cuando ve, no era él. Dice, ching. Este no era, porque al parecer las personas con las que se iba a ir la chica eran guardias reales o algo por el estilo, o sea, tenían como un cargo alto en el tema de la política y algo así. A la noche siguiente, otra vez está ahí esperando tu tío, está esperando así como de ahora sí viene y ahora sí. Se acercan dos caballeros y les pregunta, ¿sabrá usted la hora, caballero? Uno de ellos saca su reloj. Inmediatamente ve el emblema que está ahí, dice, estos son, y órale, se les va encima y los priva de la vida, ¿no? Y no recuerdo qué más pasa, pero hasta ahí va como... No, es importante porque hasta la hora tiene, ¿no? Las 11, dichoso usted que sabe la hora en que va a morir, ¿no? Porque se avienta las matadoras, ¿eh? O sea, no es nada más así de, dichoso usted que sabe la hora en que va a morir, se avienta... a un montón de gente. O sea, lo que cuenta la leyenda es que una suerte de asesino serial hasta que se echa el plato a su primo, a su sobrino, Lope, se llama el sobrino, y dice, güey, no mames, la estoy cagando, y va al convento de San Francisco. Entonces el convento de San Francisco le dice a uno de los frailes, güey, ¿qué hago? Mira, estoy en esta situación, vendí mi alma al diablo, ¿cómo está el pedo? Güey, tienes que ir a rezar a la Picota, cabrón. O sea, enfrente de Catedral, en donde está el metro Zócalo, la entrada del metro Zócalo frente a la Catedral, ahí estaba la Picota. Y entonces ahí va este güey, ve en la primera noche que va, ve como está rezando, perdón, y escucha en el oído que le dicen un Padre Nuestro y un Ave María, pero al alma de Don Juan Manuel, ¿no? Ese güey se regresa y le dice al fraile, no mames, güey, está feo la pinche condena. Porque nosotros pensamos en la ciudad y dices, güey, no mames, a las 12 de la noche pues estamos echando peda con noruegos, ¿no? Y no invitaba. Pero, no, las 11 de la noche del siglo XVII estaba horrible, güey. Era toque de queda. Los güeyes así como que muy acaudalados salen con un güey que los alumbraba. Las calles estaban horribles. Entonces estaba feo hacer eso. La segunda vez que va, ve su propio entierro. Porque sale un fraile. Ese fantasma se llama la Santa Compañía. Yo creo que es mi fantasma favorito. Que es una procesión de monjes que llevan un féretro. No manches. Y ese féretro eres tú, güey. O sea, al que se van a llevar es a ti. Entonces le vuelven a decir una Ave María y un Padre Nuestro al alma de Don Juan Manuel. Ese güey se regresa. Y el fraile, cuando le cuenta de este fantasma,
Yo quiero entender que el fraile ya entiende que está muerto don Juan Manuel, porque ya vio su propio entierro. Entonces le dice, güey, ve de nuevo, reza el Padre Nuestro y el Ave María y ya no te va a pasar nada, güey. Entonces va este cabrón y efectivamente puede rezarlo ya sin ningún problema y al otro día amanece ahorcado. Entonces está muy cabrón. Esta leyenda, insisto, Centro Histórico, calle de Uruguay, por la gente que quiera ir a la casa de Juan Manuel, ahí está. Yo estuve obsesionado con esta leyenda muchos años. De hecho, era así como mi leyenda favorita. Yo insisto que el fantasma por excelencia es don Juan Manuel. Y resulta que estuve buscando y hay un güey que cuenta la verdadera historia de cómo estuvo el pedo. Ahora, estaba ahí. Existió, encontró los documentos. No manches. Por arriba la historia. No, y aparte, el pedo es que no los encontró. No es un güey que recién, ¿eh? O sea, fue en 1833 cuando los encontraron. Se llama Justo Gómez de la Cortina. Fue regente de la Ciudad de México, el güey. Entonces, compra la casa de don Juan Manuel. Y en ese entonces tú comprabas la casa y comprabas todo. O sea, lo que venía. Entonces, con fantasma incluido. Con fantasma incluido, endemoniado incluido, asesino serial incluido. Entonces el güey encuentra los documentos y sí existe don Juan Manuel de Solórzano y Villegas. Así se llama completo. El güey era parte del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, español. Llega, sí, efectivamente se había casado con una morrita. Ana Porcel de Velasco se llama la chica. 16 años, algo así tenía la morra, y este güey tenía como 50 y algo. Ay. Sí, era... Otras épocas. Entonces, el compa sí estaba muy celoso y el consulado de comerciantes decía, no mames, pues este güey tiene como que muchos tratos, hay que ver qué pedo, porque le está yendo muy bien repentinamente, lo meten al bote, lo meten a la cárcel. Y la morra trata de sacarlo. Entonces uno de los oficiales, por decirlo de alguna manera, le dice, lo clásico, güey, pues sí, si lo quieres ver, pues tienes que pasar. Sí. Entonces este güey se entera. O sea, para que te des una idea, Mar, estamos hablando de... ¿Qué te gusta? Como si fuera un multimillonario al que meten a la cárcel, güey. Entonces este güey paga lo que sea. Dice, a ver, ¿sabes qué, güey? Necesito salir, güey. Porque me acaban de contar esto mis contactos y la chingada. Paga la lana, sale. Esto es neta, querida comunidad. O sea, lo que les estoy contando es la verdadera historia de don Juan Manuel. Sale el güey expresamente para matar al comisario que había chantajeado a la morra, güey. Sí. Pero el güey tenía un cargo muy grande. Este pinche comisario tenía un cargo muy grande. Y lo que hacen es, güey, pues tenemos que matar a este güey porque cometió asesinato a un alto mando. Pero para no pasar pena ajena, porque la gente cuando moría bajo condena, pues le decían lo exhibían en la plaza. Antes de matarlo, lo exhibían en la plaza. Sí, era un pinche show. Era así un lunes en la mañana, era, güey, van a matar a alguien, vamos a ver. Entonces, para que no pasara pena ajena, pena pública, lo que hacen es darle muerte en la noche. Entonces, por eso amanece el cadáver de don Juan Manuel ahorcado en la mañana siguiente. Porque no quitan el cadáver. Entonces, sí pasó, o sea, sí muere don Juan Manuel. Don Juan Manuel sí existió. Y ahí les va ese pequeño granito de arena en donde su servilleta participa, ¿no? Yo una vez estaba muy Felipe y con tenis caminando por el Museo de Chapultepec y de repente empiezo a ver entro a las salas y empiezo a ver, ay, güey, no mames, hay un chingo de gente famosa aquí, ¿no? Pintada por Miguel Cabrera y un pintor de la época novohispana. Y volteo y leo abajo, don Juan Manuel de Solórzano. Existe hasta el pinche retrato del güey. Era guapo. Pues mira, no era feo. Pero tenía 50 años. Pero yo decía paso. Sí, o sea, el vato existe y todavía se cuenta que en la casa suceden cosas raras. Y suceden cosas raras. ¿Te tocó? Sí, es que, o sea, lo interesante de todo es que es un lugar al que va mucha gente que trabaja ahí cerca. Ah, okay. O sea, son los principales inquilinos. Y en algún momento hice una investigación para el canal en donde me fui a lugares así como donde espantaban y así. Y pues me encontré con la casa de don Juan Manuel, entonces por eso entré y pues, el personal muy amable, como de, pásale, ¿qué estás haciendo? Para la tele. ¿Y a qué hora sale? Y yo, tengo 10 suscriptores, señor, tranquilo. Fue en los inicios del canal. Y entonces, pues sí le pregunté, a ver, ¿aquí espantan? Me dice, sí, niña. Aquí espantan y cañón. Yo dije, bueno, a ver, cuéntame su testimonio, ¿no? Entonces,
Yo estaba preguntándole esto cuando atrás pasa un señor y me escucha. Y me dice, ¿le estás preguntando del fantasma de aquí? Sí. Ah, pues mira, mejor entrevístame a mí porque ahí me pasó algo muy fuerte. Esta persona trabaja justamente en Palacio Nacional. Ok. Entonces él vive lejos y entonces cuando le toca hacer guardia en Palacio se queda precisamente ahí nada más. Camina 3 calles y llega justamente a Palacio. Rapidísimo. Entonces me dice, a ver, una de las primeras noches en que me quedé aquí me habían dicho que espantaban, pero yo la verdad, pues, no, soy un hombre de alto cargo, una persona que pues no se va a fijar en eso. Él dice que estaba dormido cuando de repente siente como su cortina se está haciendo como así. Como que se está moviendo atrás de él. O sea, está la cama. Ustedes podrán verlo. Ustedes entran a la casa y van a ver que alza la vista y hay una habitación así enfrente de ustedes, que es como una ventanita y están las cortinas. En esa habitación fue. Entonces dice que la cama está precisamente atrás, o sea, las cortinas quedan atrás de la cabecera. Uh-huh. Entonces dice que empieza a sentir como las cortinas están haciendo así. Entonces él despierta y lo primero que ve pues es directamente hacia las cortinas y ve que son unas manos que están haciendo así, que están abriendo y están cerrando. No mames. Veo primero las manos. Y ya va recorriendo todo y ya ve a una chica con el cabello así totalmente negro, vestida completamente de blanco, como al revés, ajá, haciendo así en las cortinas. No mames, qué fuerte. ¿Será Ana Porcel de Velasco? Yo creo que es la chica que dijo, ¿por qué no las acomodan bien en mi casita? Pero no, o sea, él dijo, no lo puedo creer. O sea, para él fue impresionante porque, o sea, así todo dice que todavía él se levanta y sigue viendo eso. O sea, dice, no lo puedo creer. O sea, dice que él nunca pensó en voy a fotografiarlo o nada. Sencillamente se salió, bajó y se fue a echar un cigarro y decía, no puedo creer lo que acabo de ver. O sea, pero, o sea, su templo fue así porque pues, es una persona que pues ve muchas cosas al día. Claro, y justamente tiene que estar como que su mente ha pasado por muchas cosas porque es persona de seguridad. Claro. Entonces, más bien para él fue como, esto es real. Y es que junto con los traileros, esos güeyes son los que más ven cosas, ¿eh? O sea, son camioneros, personas que trabajan en el tránsito y personas que trabajan en seguridad, los que les toca de todo. Eso lo tienes en tu canal. Sí, ahí está la investigación, por si quieren ir a checarla, del señor ahí precisamente que nos contó y sí me dijo, completamente real, aquí espantan y van a seguir espantando. O sea, sí, el señor, la persona de seguridad, o sea, la persona de ahí que estaba ahí como cuidando el lugar, ajá, sí me dice, muchas veces las personas que se quedan aquí en su mayoría son mexicanos. O sea, afortunadamente son, o sea, en ese momento, fue hace 3 años, yo no sé, ahora espero que todavía. Pero me dice, son mexicanos porque las personas extranjeras que se quedan aquí, que no son latinas, no soportan. O sea, los latinos sí aguantan vara. O sea, los latinos que son peruanos, chilenos, o sea, dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y pues porque somos una cultura muy arraigada a lo paranormal, los latinos. Sí, claro. Pero que las personas extranjeras, a la menor cosita, salen volando. O sea, sí, me imagino. Los ve cómo se bajan y con sus maletas, ya ni nada, o sea, ya bye. Sí, es un choque fuertísimo, sí, ¿no? De cultura, sí, claro. Aquí estamos súper acostumbrados. Me dio risa hace unos cuantos meses que en España se fue la luz y fue un desmadre, ¿no? Así de, güey, ¿no? Y sí, y acá en México, eso de, güey, se fue la luz de nuevo, ¿no? Así como, hay que contar historias paranormales, no, y es que es toda una experiencia. A ver, aquí se ve la luz y dice, ¿toda la calle? Toda la calle, a ver, y sales a ver toda la calle. Estoy tan pero así un meme, no tiene nada que ver con lo paranormal, pero vi un meme de una persona que dice, se fue la luz y el niño de 7 años, pues hay que ver si están todas las redes conectadas, porque si están redes conectadas significa que se fue en toda la calle. Ajá. Es como le quitan la emoción a salir y verse a doña Juanita, a doña Cuquita también se le fue la luz, pero sí, como que la cultura europea, yo creo que la asiática todavía diría, sí, qué cosa tan rara. Pero la europea no, o sea, tengo un amigo que se llama Xavi, que tiene un canal que se llama 3.4 cuadrado, algo así. Y él es español. Y justamente narra con cosas paranormales y demás. Y dice, Mar, aquí no hay mercado de eso en lo absoluto. O sea, no, o sea, donde me ven es en México. Claro. O sea, no me ven los españoles, porque en España tú hablas de fantasmas y es como, fantasma. Claro. ¿Por qué? No sé.
Pues yo siento que es como ya un museo. Europa para mí se me hace como un museo, ya está... Museo en decadencia. Sí, ya está ahí. Y aquí hay culturas vivas, hay personas que te siguen contándolas con la misma intensidad, se generan todavía estos rituales de curarte de espanto, curarte, o sea, todo este tipo de los empachos, los amarres, los endulzamientos. Es una cultura completa, es todo el paquete. Entonces, persona que te diga, güey, no creo que debería replantearse un poquito si en verdad está siendo honesto con ella misma, ¿no? Porque es imposible no caer en esto, ¿no? Es imposible que no te seduzca. Pues si la cultura está ahí y tú estás inmerso en ella, güey, pues tienes que, en algún momento vas a consumirlo, ¿no? Aunque sea una lectura de cartas, pero lo vas a consumir, por muy hereje que seas, ¿no? Y si no lo has hecho, date la oportunidad, güey. Date la oportunidad, que son relatos muy bonitos. A veces te enmiendan las vidas, en otras te las ponen patas para arriba, pero la experiencia es importantísima. Porque yo creo que el que sigue está muy chingón. A mí es de los que más me gustan y es el de la Posada del Sol. La Posada del Sol es una joya. Le dije al pinche Alain, también te vamos a embarrar, Mar. Porque le dije al Alain, al Grito de la Llorona, al cual le mandamos un abrazo y un respeto. Calma, amigo. Porque queremos mucho a Sombra y al querido Alain. Les decía, güey, hay que ir a la Posada del Sol, porque ya hace mucho que no se hacen ese tipo de investigaciones. Luego, imagínate, le contaba este güey, vamos nosotros, va el lado antropológico, el lado histórico, nos agarramos un psicólogo, güey, nos agarramos así y llegamos así, ahora sí que todo un equipo de investigación y cada quien con su pinche relato, a ver qué le pasa. Su área. Porque no mamen con la pinche Posada del Sol en una colonia emblemática, la colonia Juárez, de las más antiguas, de las más antiguas, 1888 se hace. Estas colonias tienen mucho que contar. Y aparte, este hotel, si mal no recuerdo, mi querida Mar, ya me sacarás tú de la duda, se hace en los años 40. Sí. Es en los años 40, es un arquitecto que presumía mucho su hotel, porque la Doctores tiene una característica y es que hay mucho arte ecléctico. En todos lados, o sea, si a ti no te gustan los sustos, si te gusta el arte, puta, vete a la colonia de Doctores, güey, está poca mano, ¿no? O sea, desde ahí. Que te sacan un susto, te sacan un susto. Pero lo curioso de esto es que tan bonito el pinche hotel, güey, y tan poquito que duró, porque empiezan las historias paranormales a tope cuando se hace. O sea, este pinche hotel, desde que nació prácticamente, tiene historias paranormales. Yo creo que fue el predio donde lo construyeron. O sea, no he visto como tal los registros. Quien ha investigado así padre es Zamudio, que ha entrado así hasta el final de la Posada del Sol. Un abrazo al Zamudio. Sí, lo quiero mucho a mi tío. Y es curioso, es mi tío Sam, le digo tío Sam. Y es curioso porque, a ver, o sea, de por sí yo siento que la Posada del Sol, desde que se creó, tiene unas imágenes preciosas y una construcción preciosa. Como dices, desde el principio empezaron a pasar cosas paranormales, pero yo creo que se acentuaron mucho más cuando empezaron a llevar personas detenidas a este lugar por parte del Negro Durazo. Sí. Que el Negro Durazo fue secretario de Seguridad, sí, me parece, sí, en una época muy oscura de México en donde los temas de violencia sin fundamentos, ya sabrán a qué me refiero, se llevaban a cabo, y él utilizó este lugar como casa de seguridad para llevar a muchas personas detenidas y hacerles cosas terribles para sacarles información, y a veces creo que por diversión. O sea, era una cosa horrible, sobre todo en el movimiento del 68, cuando toda América Latina estaba pasando por un movimiento de crisis del comunismo y de la represión por parte del gobierno. Este hombre se llevó a no sé cuántos estudiantes a ese lugar, y cuántas personas no perdieron la vida ahí. Claro. O sea, fueron demasiadas. Se tiene registro de que hay, o sea, no solamente los fantasmas de ciertos estudiantes o de personas, el más famoso es una niña que se aparece en sus instalaciones, y hay una parte baja en la Posada del Sol, y hay un vestidito, y hay como un altar y como cosas por el estilo. Eso es lo que dicen las personas, que según ahí se aparece una niña. Ahora, según Zamudio, dice que había muchas personas que se estaban metiendo en la casa de manera infragante, y la única forma de poder evitar que las personas se metieran en esta casa era inventar que hay una niña que se aparece en este lugar. Porque no hay nada más poderoso, Chuy, que poner sí, claro, clavos en la parte de arriba de tu techo, así picos con botellas, o inventar que hay una niña que se aparece en el lugar para que nadie más se meta. Pero sí, eso es como lo que dice Zamudio, que él no encontró registro de una niña fallecida, que es algo muy importante,
que lo que hace él es irse hasta el final de la historia del lugar y decir, a ver, ¿quién falleció aquí? ¿Y quién se aparece aquí por ende, no? Sí. Y entonces él no encontró registro de una niña fallecida, entonces dice falso, ¿no? O sea, como que automáticamente Zamudio dijo, Nel. Y se lo inventaron para que no se metieran. Pero sí hay gente que dice que le pasaron cosas ahí. Por ejemplo, hay un cineasta muy famoso, el que hizo Kilómetro 31. Sí, pues, gran película. Que precisamente fue a este lugar y fue con el Escorpión Dorado. Ok. ¿Cómo se llama este hombre en la vida real? Funadísimo. Uy, bueno. Digamos que funadísimo. No tenemos de fidelidad el día de hoy. Pero, bueno, el Escorpión Dorado. Y entonces dice el Escorpión Dorado que algo se trajo de ahí. O sea, está aseguradísimo. O sea, tiene el story time por ahí, por si quieres poner como algún tipo de fragmento, donde él dice, fuimos a la Posada del Sol. A Fernando Robsart como que igual le pasaron cosas paranormales, pero que es el director de Kilómetro 31, o productor me parece. Y a Alex lo que le pasó fue que dice que estaba en su casa y de repente su niño, que estaba muy chiquito en ese momento, o sea, decía que veía cosas. Pero fue a partir de que fue a la casa. Y el niño lloraba y demás, o sea, si quieres pon como ahí algún fragmento, pero al final sí el niño decía que veía a otro niño, precisamente que estaba ahí con ellos. Dijo, me lo traje de la Posada del Sol porque Robsart me hizo ir ahí. Pero pues bueno, o sea, no sé tú qué piensas o si tienes otros datos de la Posada del Sol. No, es que fíjate que el punto angular de todo lo que estás contando es esto de la DFC, que es a donde estaba el Negro Durazo. El Negro Durazo fue jefe de la policía, estuvo en la Guerra Sucia, es tremendo personaje, tremendo de esas personas que pasaron como leyendas negras. Y justo este tipo de desapariciones coinciden, ¿no? En estas casas que estaban en la colonia de Doctores, entre ellas la Posada del Sol. O sea, sí hay registros en Galería 1 y 2 del Archivo General de la Nación que lo abren esporádicamente, ¿eh? Tampoco es así como de que vayan y averigüen, porque no le conviene a nadie saber este tipo de aberraciones. Pero la figura del Negro Durazo es muy interesante porque también estuvo ligado a la brujería, también estuvo ligado a un montón de cosas. Y ahí, si no me creen a mí, pues hay un libro que es ícono del querido Pepe, de José Gil Olmos, que se llama Los Brujos del Poder, en donde viene contado, pero sí de pe a pa, cómo estaba la situación con el Negro Durazo. Sí, efectivamente, es un compa difícil en la historia. Y lo que sucede después del abandono también está documentado. En esta situación de que haya registro o no de la niña, también recordemos que muchas cosas se hacen a la sorda en la Ciudad de México, ¿no? O sea, pasan infinidad de aberraciones que no son registradas y unas de ellas son este tipo de rituales que se hacían en la Posada del Sol en los años 80 y 90. Sí hubo un movimiento importante de brujería ahí. Entonces, lo viste, el inmueble tiene actividad paranormal, insisto, desde que se funda y después hay una continuidad tremenda, ¿no? En este tipo de cosas, de rituales, de ciertas invocaciones, e incluso el mismo Facundo, si mal no recuerdo, se metió a la Posada del Sol, el güey. No, es que ya después ese tipo estaba en todas las sopas, ¿no? Ídolo. Estaba metidísimo el güey. Entonces, sí hay como que un registro de que pasaban cosas y actualmente está cerrada la Posada del Sol y entre comillas, porque pues, como siempre en México todo se puede, pero sí, o sea, tiene una historia muy fuerte, es un predio que vibra feo, o sea, si tú vas, la neta sí te vas a sacar un susto porque el lugar está fuerte, está cañón, está con una vibrita mal pedo y sigue vigente no es tan conocida, porque eso sí llama la atención, no es tan conocida en la ciudad, pero sí es conocida en la Doctores y en la Roma, ¿no? O sea, cualquier vecino de ahí te va a decir, güey, no mames, la Posada del Sol, ¿no? O sea, han tratado de hacer cosas ahí interesantes y sigue muy vigente la historia de la Posada del Sol como el hotel en donde pasaban cosas, pasaban brujerías, pasaban invocaciones, pasaban fantasmas, hay un montón de actividad, ¿no? Le quitó poco a poco este renombre a esta casa de la Condesa, en donde también suceden cosas. La de las brujas, ¿no? Exacto. Está la de las brujas, que es por la Carita, es una casa muy bonita, está chida. Yo te digo la oportunidad, ¿no? ¿Tú has entrado? No, pero tengo un amigo que ya entró. Tengo 2 amigos que ya entraron y grabaron ahí. Y la renta está muy cara, amigo. Sí, está carísimo, porque gentrificación, pero luego hablamos de eso. En otro programa. De cosas más aterradoras. Pero eso sí que da miedo.
Pero hay una en la entrada, Mar. Hay una en la entrada de Álvaro Obregón e Insurgentes. Esta casa tiene una leyenda de que fue una suerte de hospital. Este hospital trabajaba con gente enferma de sífilis y que de repente la compró una familia. La familia tuvo problemas con un bebito que enfermó muy feo y se abandonó esta casa. Es más conocida por la taquería que está afuera ahorita, ¿no? Que todo el mundo va. Pero en algún momento en los años 90 se dejaba pasar y era todo un trip, ¿eh? O sea, sí pasaba, está abandonada la casa. A mí lo que me llama la atención, y te debo ahí con la comunidad una investigación, es ¿por qué sigue abandonada esa madre, güey? O sea, es un predio carísimo, es un predio que estaría, pero justo para gentrificar. Sí, sí está, pero sí puesto. Y la casa sigue abandonada. Esta, la de las brujas y la Posada del Sol, yo siento que son como que estas nuevas casas que se están volviendo leyendas, ¿no? Está fuerte. Sí, justamente ahorita que estás mencionando lo de la Casa de las Brujas, esa está ubicada, según yo, en la Colonia Condesa. Sí. Según yo tengo entendido, y de hecho hay un edificio gemelo. Pero él es el gemelo bueno y el gemelo malo. Exactamente. Entonces, en el gemelo malo se dice que ahí habitaba Pachita y hacía como ahí sus magias interesantes. O sea, según yo también es ese lugar. O sea, en realidad la Colonia Roma, yo tengo una historia de la ogresa de la Colonia Roma. Sí. Conocidísima la ogresa. ¿Pero fue ahí o fue en otro lugar? Es que hay varias ogresas, pero la de la Colonia Roma es muy importante. Fíjate, los terribles... La primera ogresa que tenemos es los terribles crímenes del abejarano. Ese estaba en la Lagunilla. En la Lagunilla, fíjate. Pasa que es una suerte de señora que recogía niñas, recoge a 2 niñas para hacer aberración y media con ella, pero está documentada, ¿sabes? Igual que con la ogresa. Está documentada, ¿y quién crees que la documenta? Ni más ni menos que José Guadalupe Posada. Ok. O sea, es nuestra primera ogresa, por decirlo de alguna manera, y después está esta que te estás comentando. Esta mujer lo que hacía era legrados clandestinos, sí. Y entonces el problema es que esos legrados terminaban en el excusado y terminaban en todas las cañerías. Hubo un momento en el que fue suficiente para la cañería de la pobre Ciudad de México. Sí. Entonces, cuando abren los de seguridad para poder ver qué está obstruyendo específicamente las coladeras, se dan cuenta que son restos de pequeños. Sí, está tremendo. Es que también tendremos que hacer algo al respecto de este tipo de situaciones. Platicaba con una amiga que va a venir, está Daniel Duarte, entre eso, ¿no? Oye, ¿platicamos esto o platicamos sobre necrofilia y este pedo? No, güey, dijo la palabra. Van a tener que censurar muchas cosas en este capítulo. Necrofilia. Ahí, puntito, perdón. Porque historiador, güey. Y edición, va a haber muchas cosas que censurar en este capítulo. Carlos así de, güey, no mames. Pero bueno, o sea, hay que platicar un poquito sobre ese tema. Mi querida Mark, yo creo que ya terminamos ahorita nos faltaron 2 casitas, pero bueno. Ahí después habrá tiempo para no aburrir a la banda. ¿Ustedes qué casa conocen que se nos haya olvidado, que se les antoje? Porque también pueden decir, güey, no, mi casa tiene un chingo de cosas, güey. Que vayamos con Alain Luna, que mira, va a ser con Alain Luna el atractor número 1 de todo el mundo paranormal de cosas extrañas. Exactamente. Al lugar donde esté Alain Luna pasan cosas raras, o sea... Y curioso, porque es un tipo así súper buen pedo. Hermoso, precioso ser humano. Pero trae como que eso le llama la atención a los entes y dicen... Sí, es pequeñico el Alain, así muy bonito y tremendo. Siempre pasan cosas con el Alain, pues ya que quede. Ahí le mandamos un mensaje a Alain, también se une al comité de investigación paranormal, la querida Mar. Sí. Y va a estar bueno. De nuevo, recuérdanos, ¿a dónde escuchamos a Mar? Me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Remanchados de Miedo. Ahí tienen recopilaciones de historias paranormales. Espero tenerte próximamente allá de invitado. Y también me encuentran en todas las redes sociales como @remanchados, ya sea Instagram, Facebook, TikTok. Y el personal es @mar.arriaga. La A del final es doble. Muchas gracias por la invitación, estuvo increíble. La verdad, de nuevo le mandamos un mensaje de agradecimiento al querido Isma, que me dijo, güey, te estás perdiendo de todo. Tenías razón, mi querida Isma, te mando un abrazote. Qué bueno que estuviste acá. Espero que no sea la primera vez que estemos ahí en contacto. Sí.
Y bueno, pues yo les recomiendo suscribirse al canal porque pues si no, la verdad lo vamos a dejar de hacer. Ustedes no lo saben, pero la verdad es que sí, es en serio, pero sí, no es en serio, pero sí es en serio. No es amenaza, pero sí es amenaza, nada cierto. Cáiganle, suscríbanse, denle amor a este pedo porque pues ya sé, no hay mucha oferta, pero pues cada quien pone su granito de arena y en este caso pues es la historia de la antropología y la ñoñeza lo que da, porque yo soy un ñoño orgulloso de ser ñoño, entonces pues, si quieren cositas ñoñas acá está. Yo soy Chuy Campos, me voy a buscar en todos lados como Chuy _Campos y bueno pues ahí estamos para el próximo Enigmas Históricos. Les mando un abrazo, bye.